Hola, bienvenidos a este programa llamado Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante en la actualidad. Se trata sobre la cirugía de resección de quistes en el epidídimo. Este procedimiento está destinado a extirpar quistes que se desarrollan en una estructura ubicada en la parte posterior del testículo. Según el Ministerio de Salud, MinSal de Chile, estos quistes suelen ser asintomáticos y la cirugía es la opción recomendada. Es un procedimiento seguro y efectivo realizado bajo anestesia local o general, con un tiempo de recuperación corto y bajo riesgo de complicaciones. A continuación, nuestro invitado, el Dr. Nasser, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta o le gustaría saber más sobre los procedimientos que ofrece Clínica Merced, no dude en escribirle a sus canales de contacto a través de su página web www.clinicamerced.cl o a través también de su WhatsApp, el 569-5811-6731 de Clínica Merced. Bueno, habiendo dicho esto, saludamos al Dr. Nasser, que él es médico cirujano especialista en urología, que nos va a estar acompañando en esta oportunidad de Tu Salud en Casa para hablarnos sobre la cirugía resección de quiste del epidídimo. Saludamos al Dr. Nasser. Buenos días, doctor. ¿Se encuentra por ahí? ¿Nos escucha bien? O de otra región. Doctor Nasser, buenos días. La televisión también con radio. Qué bueno. Sí. Buenos días. Buenos días, hola. Doctor Nasser, buenos días, ¿me escucha? Parece que no tenemos contacto todavía con nuestros especialistas de Clínica Merced. Por favor, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Doctor Nasser. ¿Se escucha? Hola, sí. Yo lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Creo que es el doctor el que no nos puede escuchar. Ya. Pero bien me parece. No. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Partimos de nuevo? ¿Todo de nuevo? Ya, buenos días, doctor Nasser, ¿nos escucha? ¿Está por ahí?
nuestro Buenos especialista. días. Sí, Hola, doctor Nasser. perfectamente. Buenos días, un gusto saludarlo. Hola. Mi nombre es Ángela y estamos aquí en Tu Salud en Igualmente. Casa para ponernos al día con el procedimiento que ofrece Clínica Merced sobre la cirugía de resección de quiste del epidídimo. No sé si nos puede ayudar con su apellido, doctor Nasser Ketch. Mi apellido es Katech. Katech, ok, doctor Nasser, médico cirujano especialista en urología, para que nos cuente un poquito acerca qué es un quiste del epidídimo y cómo se forma. Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Ante todo, yo quiero destacar para que la audiencia tenga más o menos una idea. ¿Ya? El epidídimo, que suena muy extraña la palabra, pero es una estructura que se encuentra en la parte posterior del testículo. Cuando el paciente se palpa, ahí va a encontrar, aparte del testículo, una estructura que pudiese más o menos parecerse a un gusanito, por decirlo así, de unos 4 centímetros. Y es allí donde verdaderamente transitan los espermatozoides ya maduros, dispuestos a viajar, por decirlo así, hacia los conductos deferentes y llegar a la parte ya más formal de la eyaculación. Es interesante esto porque allí es donde aparecen algunas estructuras, en este caso, o condiciones benignas, como en este caso el quiste, que no es más que una formación vamos a decirlo, líquida, ¿okay? Que pudiese estar más o menos en 1 de cada 3 hombres, pudiesen estar presentes en uno o en ambos lados, y esto verdaderamente pudiese condicionar un bulto que pudiese preocupar en algún momento al paciente. Entonces, básicamente es eso lo que se pudiese corresponder, que en otros momentos se pudiese llamar también, de acuerdo a la consistencia, también esperma. También es una condición de ese tipo de patología. Súper, entonces ahí para la gente que se conecta con nosotros aquí en Tu Salud en Casa, estamos hablando sobre la cirugía de resección de quiste del epidídimo, que aquí doctor Nasser nos comenta que es una parte del cuerpo que se encuentra en los testículos, es decir, estamos enfocados aquí en la salud de los cuerpos masculinos o las personas que tienen pene y testículos, por supuesto. Y en ese sentido, ¿cómo pueden las personas, doctor Nasser, cuáles son los síntomas, digamos, que la gente puede estudiar en su casa que los va a hacer llevar esta consulta al médico, digamos? Sí, muchas veces durante el autoexamen, la persona cuando se palpa, ¿ya? Pudiese haber esta sensación de bulto, como si fuese una pelotita, por decirlo así, o varias, y verdaderamente eso puede ocasionar en ellos una cierta preocupación. Claro, a medida que van creciendo la preocupación es mayor, incluso estéticamente también pudiese ser un motivo de la consulta. En otras situaciones pudiese haber molestias como dolor al hacer algún tipo de actividad, sea actividad física, actividad sexual o alguna posición en particular. Esto pudiese acarrear este tipo de síntomas y ser también un motivo de consulta. Claro, a veces pueden haber otro tipo de complicaciones, infección, que ya es un poco más raro, pero también puede condicionar este tipo de inquietud en la población masculina, definitivamente. Las personas entonces pueden sentir al palpar alguna protuberancia o alguna sensación extraña que ellos puedan decir, oye, algo no está bien ahí en mi epidídimo. Correctamente. Súper. Correctamente. ¿Cómo se diagnostica este quiste del epidídimo? Sí. Cuando el paciente acude, ¿ya? Sea por esta causa o cuando le hacemos el examen físico de manera rutinaria, uno puede palpar esta estructura. Generalmente uno la palpa mayormente en la cabeza del epidídimo, que es en la parte ya más anterior, por decirlo así. Y ahí es donde uno puede tener la sensación de que existe en el momento. Para tener esto más claro, muchas veces uno tiene que también tratar de descartar otras patologías. Hay otras patologías benignas que pueden existir y, por supuesto, apartándolo de los tumores, que también puede ser otro motivo y también habría que también destacarlo, ¿no? O descartarlo, pero tendríamos que acudir ya una vez que tengamos este tipo de impresión diagnóstica
ir a otros exámenes, como en este caso la ecografía testicular, que es muy importante como herramienta diagnóstica, y allí sería un apoyo formidable para poder ya darle un poco más de forma al diagnóstico y, por supuesto, orientar la situación en este sentido. Súper, entonces hay ahí un diagnóstico que se hace en el examen físico que realiza al principio los especialistas de Clínica Merced, y ya después, claro, para corroborar y para tener una imagen más clara de lo que está sucediendo, podría hacerse una ecografía. Correctamente. ¿Existen factores en este caso Doppler, preferiblemente. Doppler, súper. ¿Existen factores de riesgo o predisposición para desarrollar estos quistes? Como, ¿por qué suceden en el fondo? Sí, ¿Pueden salir de la nada? Varias teorías. Por supuesto que ninguna es una teoría única. Ya. Ninguna es una teoría única. Y por supuesto se hablan de traumas que pudiesen haber en el curso de la vida del paciente, traumas directos, procesos infecciosos. Existen teorías genéticas que dentro de algunos síndromes como el Klinefelter, por decir un ejemplo, que son síndromes genéticos, ¿no? Y por supuesto hay teorías donde no tenemos una causa muy clara y puede haber una espontaneidad dentro de esta situación. Por eso es que es relativamente frecuente en los hombres. En 1 de cada 3 hombres podemos ver este tipo de manifestaciones y muchas veces no ser verdaderamente sintomático, sino un hallazgo simplemente incidental, básicamente. Y doctor, más o menos ¿en qué etapa de la vida de los hombres se puede manifestar estos quistes? ¿Suele ocurrir en una edad más avanzada o puede ocurrirle en cualquier periodo de su vida? Generalmente alrededor de los 20, 30 años de edad, ahí es donde podemos comenzar a tener una manifestación mucho más frecuente en este tipo de patologías. Son estas edades, entre 20 y 30 años aproximadamente. Ahí es donde se manifiesta con mucho más frecuencia. ¿Los quistes en el epidídimo pueden después desarrollarse y convertirse en una condición más grave, doctor? No, es muy raro que verdaderamente condiciones, si estamos hablando de tumores, es sumamente extraño. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero básicamente pueden tener otras complicaciones como una infección. Muchas veces cualquier manipulación puede causar inflamación. Es raro que también sangren. Verdaderamente complicaciones más allá de que moleste tanto estéticamente o que cause dolor o el crecimiento, eso serían las más, vamos a decir, las más preponderantes, ¿no? en este sentido. Pero más que eso, no tendrían que haber mayores complicaciones. Y respecto también a los síntomas, bueno, mencionábamos delante que son como asintomáticos, pero de todas formas uno lo puede sentir, lo puede palpar, puede a lo mejor cambiar un poco su forma, el tamaño que nos comentaba recién el doctor. Y aparte de eso, no hay otros tipos de síntomas como por ejemplo algún tipo de comezón o ardor o algo que evidentemente la gente diga así como chuta, tengo que verme, pero es que inmediatamente en Clínica Merced mi organismo en el fondo, ¿no? No, más allá del crecimiento, más allá del dolor que pudiese causar, o por supuesto la inquietud de tener ese tipo de estructura en el momento, no tendría que haber verdaderamente otros síntomas asociados porque es más interno, por decirlo así. Entonces ahí es donde verdaderamente donde se refleja verdaderamente el motivo y la inquietud del paciente. ¿Cuándo se recomienda entonces realizar una cirugía para remover este quiste del epidídimo? Sí, cuando verdaderamente causa molestia, incluso dolores por el mismo tamaño, muchas veces el paciente me dice, doctor, parece que es testículo, por decir, verdaderamente en algo. Y es allí donde verdaderamente tendríamos nosotros la necesidad de ofrecer la acción quirúrgica para someterlo a este tipo de
Y aparte de la cirugía, ¿existen algunos tratamientos alternativos para tratar esta condición? En otras situaciones de la historia de esta enfermedad, aspiraciones, de colocar sustancias esclerosantes. Hablaba de eso, pero no es algo que se recomienda. Esto genera infecciones, complicaciones. Y Doctor Nasser, parece que perdimos contacto. Ya no lo escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Okay. ¿Se había caído la llamada, doctor Nasser? Parece, ¿no? Tuvimos ahí un pequeño problema de conexión. ¿Aló? ¿Hola? De todas partes de Arica a Punta Arenas. ¿Aló? ¿Me escucha? Doctor, lo escucho ahora. ¿No escucha usted? ¿Aló? Oh, muchas gracias. Pucha, la conexión. Suspensorios testiculares, un reposo relativo y por supuesto, dependiendo si hubiese alguna infección, tratar la infección si esto sucediera y por supuesto darle una pausa en el tiempo antes de ya concretar la indicación quirúrgica como tal. ¿Okay? Eso básicamente. Entonces, habíamos tenido ahí un pequeño problema de conexión. Sí, verdaderamente. Ya, pero continuemos porque, bueno, estamos en vivo, estas cosas suceden, pero para continuar con nuestra entrevista aquí sobre la cirugía de resección de quiste del epidídimo, para que nos cuente, y la gente que tiene ahí las inquietudes en casa, ¿qué sucede si no se realiza la cirugía en un caso donde esté indicada la cirugía? Sí, muchas veces complicaciones como tal honestamente no van a haber porque incluso hablan de la fertilidad y esto no induce ningún tipo de problemas de fertilidad, que también son preguntas frecuentes en los pacientes. Claro. Pero sí, verdaderamente, si el dolor no cede, ya entraríamos en una situación un poco incómoda para el paciente. También depende muchas veces de las condiciones del paciente, si está contraindicado algún tipo de cirugía, ahí tendríamos que tener por supuesto, todas las herramientas para poder solventar un poco los síntomas con medidas conservadoras hasta que se logre generar este tipo de remoción y aliviarlo ya de una manera más definitiva, honestamente. Bueno, y en definitiva, ¿en qué consiste esta cirugía? ¿Qué significa la palabra resección? La palabra resección simplemente es abordar bajo anestesia. El paciente debe ser anestesiado en una sala de cirugía y allí simplemente lo que hacemos es el abordaje a nivel del escroto. Se hace una incisión y ingresamos a la parte interna del escroto, exponemos el testículo. En este caso ahí localizamos la estructura que en este caso es el epidídimo y lo que es el quiste lo que se hace es simplemente con medidas instrumentales se extrae la glándula y se hacen las debidas suturas y cuidados, por supuesto, de no generar un sangrado residual y básicamente el cierre definitivo con el respectivo tratamiento y reposo en casa.
y luego un control en consulta más adelante. ¿Este es un procedimiento ambulatorio o requiere necesariamente No. hospitalización? Es totalmente ambulatorio, Su totalmente ambulatorio. El paciente se va para su casa. paciente se va para su casa y más o menos ¿cuánto dura la cirugía o el procedimiento? Todas las cirugías son unos 40 minutos aproximadamente. Ah, mire, es breve, para ser una Es zona breve, tan delicada es algo bastante breve. Sí, 40, máximo una hora, pero 40 minutos el promedio. Ya, ¿y ahí le aplican anestesia local o anestesia general? No, generalmente es una anestesia espinal, Ay. generalmente epidural, y si el paciente requiere de alguna sedación, ya quedaría a conveniencia de su anestesista, ¿no? En este caso. Súper. ¿Qué exámenes sanguíneos se requieren para poder optar a esta cirugía? Los típicos exámenes preoperatorios, Ya. en este caso hemograma, glicemia, creatinina, los que se piden, por supuesto, examen de orina, urocultivo, dependiendo de la edad, puede haber un electrocardiograma, que ya sería por pacientes mayores de 40 años de edad, y por supuesto ya con eso sería lo mínimo que se requiere para este tipo de cirugía. No habría algo más específico. ¿Hay alguna, Aparte del ecograma, que ya es lo primero que se pide. ¿Hay alguna condición en particular que no haga a los pacientes aptos para la cirugía? Bueno, los pacientes que pudiesen tener trastornos en la coagulación, Ya. un paciente que inicialmente pudiese tener una infección que habría que controlar previamente, serían estos quizás los casos más, vamos a decir, resaltantes dentro de las contraindicaciones, tanto inmediatas como a mediano plazo. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas que se le hacen al paciente antes de la cirugía? No hay una condición previa, más allá de tratar algún síntoma de dolor, básicamente, pero no existiría ninguna condición muy compleja, por decirlo así, salvo que tenga enfermedades preexistentes como una diabetes, problemas cardíacos que tendríamos que, con otros especialistas, controlar antes de ir, por supuesto, a una eventual cirugía. A las personas que están aquí en Tu Salud en Casa, si tienen alguna consulta sobre este procedimiento o sobre cualquier otro tema que a ustedes les gustaría consultar con los especialistas de Clínica Merced, pueden escribir a través de su WhatsApp al 569-5811-6731 de Clínica Merced. Recuerden que atienden pacientes de todo Chile, así que si usted es de región, tiene alguna condición que le gustaría revisarse, no deje perder el tiempo y escríbale inmediatamente aquí a los especialistas de Clínica Merced. Para retomar el tema de la cirugía con el aquí el doctor Nasser, ¿hay algunas restricciones en la actividad física, por ejemplo, tras la operación? Sí, las primeras quizás 2 semanas ¿Ya? debiera haber una condición de reposo y por supuesto ya de manera progresiva ir retomando sus actividades. Quizás ya en un mes el paciente ya pudiese tener unas actividades totalmente normales y ya usuales de su vida diaria. Ajá, ¿eso incluye, Sin por ningún ejemplo, hacer deporte o, por ejemplo, mantener relaciones sexuales? Sí, ya en unas 2 o 3 semanas ya él pudiese retomar su vida tanto física como sexual sin ningún inconveniente. Ya, pero de todas formas Sí. tiene que irse con un reposo ahí para la casa. Sí, es importante y hacer un control ya dentro de una semana o 10 días, evaluarlo, ver si hay algún detalle que haya que controlar o agregar algún tratamiento en particular. Es muy importante esa visita para poder hacer un seguimiento postoperatorio que lo mantenga siempre en las mejores condiciones. En su experiencia, doctor, diría que es un procedimiento, una recuperación más o menos dolorosa o solo es incómoda, así como cualquier otra recuperación después de una cirugía. Inicialmente, como toda cirugía, siempre va a haber una discreta incomodidad Ya. que con la analgesia, con los antibióticos que usualmente usamos, verdaderamente mejorarían. Básicamente el tener una suspensión de los testículos, el mantener un reposo físico, al menos en las primeras o 2 semanas, va a ser muy importante y esto va a mejorar mucho esta condición y su recuperación por completo. ¿Qué tan común es la recurrencia del quiste después de la operación? ¿Suele aparecer de nuevo? ¿Podría suceder en algún caso? ¿O ya una Pudiese vez que haber, uno se porque opera desaparece por completo el problema?
No, verdaderamente hay que ser muy honesto en esta situación. ¿Ya? Los quistes pueden recurrir porque igual es una glándula y toda glándula nunca va a dar un aviso de cuándo puede haber una recurrencia. Pero una vez que se operan este tipo de quistes, ya basado en el tamaño, muchas veces pasa mucho tiempo para que verdaderamente pueda haber una recurrencia como tal. Pero hay que ser muy honesto en el sentido de que esto puede volver a recurrir porque, como toda glándula, siempre puede haber una situación espontánea en algún momento de su vida, por decirlo así. Súper claro entonces la información que nos entrega el doctor Nasser Katech. ¿Lo dije bien? Sí, Ya, bastante bien. súper. Porque claro, uno se acerca a los centros especialistas aquí de medicina y le hacen un diagnóstico, por supuesto, después hay un procedimiento que el paciente tiene que seguir, después hay una recuperación, pero como bien aquí nos cuenta el doctor, pasando los años, estos quistes podrían reaparecer porque se trata de una glándula que al parecer, por algunas causas conocidas o tal vez a veces no tan conocidas las causas, podrían reaparecer nuevamente estos quistes y en ese caso, doctor, ¿uno después se puede volver a operar para sacarla o ya es una cosa que va a tener que vivir con ello? No, sí se puede volver otra vez a retomar esta situación si sus condiciones verdaderamente lo ameritan. Por supuesto, siempre somos muy conservadores al principio, ver cómo podemos lidiar con esta situación hasta que tengamos verdaderamente ya un razonamiento lógico para poder ya decidir con bastante formalidad resolverlo quirúrgicamente en el momento que se precise. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un paciente que no está consciente de que tiene un quiste? A lo mejor no se hace autoexamen mucho, no se mira mucho al espejo o no tiene tanta incomodidad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a esa persona si se queda, digamos, con este quiste y no sabe que lo tiene? Si estamos hablando de un quiste como tal y ya estamos seguros, no va a pasar más allá de los síntomas. Considero que no va a pasar mayor situación, no vamos a tener verdaderas complicaciones. Siempre, por supuesto, es muy importante hacerle un seguimiento porque nunca sabemos cuándo una estructura puede cambiar de rumbo y convertirse en una tumoración. Eso es muy importante entenderlo porque existe siempre una pequeña brecha en donde podemos tener esta posibilidad y no podemos hacernos tampoco de la vista gorda y dejarlo pasar por alto. Que es muchas veces lo que la gente también hace. Responsable y que el paciente también debe tener responsabilidad a favor de su cuerpo. Claro, organismo. de todas maneras, porque también está en uno la responsabilidad de también hacerse su autochequeo o de también tomar las acciones correspondientes cuando vemos que algo no va bien o que algo no es normal, por decirlo así. Muchas veces las personas también por comodidad o dicen, no, pero mira, sabéis que no me duele tanto o no me pasa nada, así que vivo con ello, pero aquí nos comenta el doctor Nasser de Clínica Merced, que él es médico cirujano, especialista en urología, lo importante que es que las personas se puedan hacer sus chequeos y puedan acercarse a los especialistas que en el fondo, claro, son los profesionales que te pueden indicar cómo va tu organismo, cómo va tu cuerpo y lo importante también que es para tener una vida plena y saludable y también la vida sexual, me imagino, para que no se vea tan afectada, porque me imagino que tampoco debe ser ninguna gracia tener ahí un quiste en una zona tan sensible para los hombres, ¿no? Correctamente. Súper, doctor. No sé si le gustaría agregar algo más sobre este tema, alguna recomendación para los pacientes, algún consejo. Sí, es muy importante, así como pasa en la mujer cuando se hace el autoexamen de su mama, en el hombre es muy importante el autoexamen del testículo o de la zona escrotal, aprovecharlo en el momento que se esté bañando, tocarse es muy importante y desde tempranas edades, así como hablamos desde ya comenzando la pubertad en adelante, toda persona debe tener, todo hombre debe tener la responsabilidad de tocarse y no dejar pasar por alto cualquier inquietud porque puede reflejar no solamente un quiste, puede haber simplemente un tumor y sabemos que el cáncer testicular también es una enfermedad que está en la población masculina presente y es algo que vemos
casi frecuentemente y hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esas son las palabras del especialista en urología, doctor Nasser, de Clínica Merced, para que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, o si ahora mismo se está realizando ahí el autoexamen, tenga alguna duda, alguna consulta, escríbales al WhatsApp 569-5811-6731 de Clínica Merced. Muchas gracias, doctor, por la información que nos entregó aquí en Tu Salud en Casa, y nos volveremos a encontrar, ojalá, para que nos siga comentando estos temas tan importantes para la salud de la población. Será un gran honor servir. Que tenga un gran día. Gracias, doctor. Igualmente para ti y para todos. Gracias. Bueno, esto fue Tu Salud en Casa, agradecemos su sintonía. Ahora aquí en La Popular TV se viene el matinal con la Mili, así que los dejamos invitados, no se desconecten y muchas gracias por acompañarnos aquí en Tu Salud en Casa de Clínica Merced.